el control del requerimiento acusatorio vamos a dividirlo en una fase formal, que es el control en cuanto a si se cumplen los presupuestos del artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal. Superado de ser el caso esta fase, ya ingresamos al control sustancial, donde los abogados que dentro del término de ley hayan formulado sus pretensiones sustentarán a efectos de verificar o no si se presentan alguna de las causales previstas en el artículo 344, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal. Adelante, Ministerio Público, ya se dieron las pautas para el desarrollo de esta audiencia, salvo que exista alguna duda. Por favor, Ministerio Público, se le insta cualquier dato que usted señale, precise, aclare, lo indique. No voy a estar interrumpiendo para que señale qué hojas, en qué parte está, doctora. ¿Bien? Okay. Adelante. Bien, señora magistrada, muchas gracias. Bien, en esta oportunidad ese Ministerio Público ha formulado un requerimiento acusatorio ante su despacho contra las siguientes personas: contra Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, Carlos Eduardo Ceballos Tello y Cristian Tomás Soto Alzamora y Janet Victoria Porras Santos, por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido al cargo, la misma que se encuentra prevista y sancionada en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Bien, señora juez, los hechos atribuidos se tiene lo siguiente, ¿no? De los actuados, señora juez, se tiene que la alcaldesa de la municipalidad de Guarochirí, esta es la persona de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, el subgerente de logística de la municipalidad también de Guarochirí, el señor Carlos Eduardo Ceballos Tello, la señora Janet Victoria Porras Santos, en su calidad de gerente de administración y finanzas, también de la misma comuna, y el señor Cristian Tomás Soto Alzamora, en su calidad también de funcionario público, el mismo que ocupaba el cargo de secretario general, también de la misma municipalidad distrital de Guarochirí, habrían simulado una necesidad del servicio con la finalidad de poder contratar a la persona de Paul Gabriel García Oviedo, como asesor de despacho de alcaldía de la municipalidad de Guarochirí. Para ellos habría generado la orden de servicio 921-2021, la misma que correspondería desde el mes de agosto a octubre del 2021, por el importe de 12.750 soles, ¿no? A pesar de que la persona mencionada no cumplía con el perfil, además de ello, no podía ser contratado hasta el año siguiente, en razón de que dicha persona, el señor Paul Gabriel García Oviedo, ocupó el cargo de congresista hasta el día 23 de julio del 2021. ¿No? Que se encontraría impedido conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Dicha mencionada orden de servicio, la número 921-2021, fue autorizada por los funcionarios de Janet Victoria Porras Santos, en su calidad de gerente de administración de finanzas, el señor Carlos Eduardo, en su calidad de su gerente de logística, y por el señor Cristian Tomás Soto Alzamora en su calidad de secretario general de dicha. Con respecto a la imputación concreta, se tiene que con respecto a la persona de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, se le atribuye a ella en su condición de alcaldesa de la municipalidad de Guarochirí el haber simulado una necesidad de servicio para dicha comuna, no con la finalidad de poder contratar directamente a la persona de Paul Gabriel García Oviedo como asesor de despacho de alcaldía, a pesar de que éste no cumplía con el perfil, además que dicha persona se encontraba impedido de ser contratada con una entidad del Estado, ¿no? Ya sea el régimen legal de contratación, en razón de que éste habría sido congresista hasta el día 23 de julio del 2021. Ya configurando de este hecho un interés indebido por parte de la imputada al beneficiar directamente al señor Paul Gabriel García Oviedo. Más aún, tenemos también una pericia contable, en el cual también el perito contable, a través del informe, hace referencia que concluye, primero, que se ha determinado una irregularidad en la contratación del señor Paul Gabriel García Oviedo como asesor externo en el despacho de alcaldía, ¿no? En los meses de agosto a octubre del 2021. Ya que no podía ser contratado, toda vez que habría ocupado el cargo de congresista hasta el día 23
de julio del 2021. Con respecto al señor Carlos Eduardo Ceballos Tello, en su condición también de subgerente de logística, ¿no? Dicha persona habría simulado dicha contratación también para poder justamente contratar al señor Paul, ¿no? Como asesor del despacho de alcaldía, ¿no? Ya que este no cumplía con el perfil requerido. Con respecto a la señora Janet Victoria Porras Santos, en su calidad de gerente de administración y finanzas, el haber también simulado dicha necesidad de servicio, con la finalidad de poder contratar a dicha persona como asesor del despacho de alcaldía, ¿no? A pesar de que no cumplía con el perfil requerido, toda vez que también se encontraba impedido además de contratado con el Estado, ya que había ocupado un cargo de congresista. También tenemos al señor, con respecto al señor Cristian Tomás Soto Alzamora, en su calidad de secretario general, ¿no? Que también habría simulado dicha contratación de dicha persona, ¿no? A pesar de que ésta se encontraba impedido para poder ejercer un cargo contractual con el Estado. En cuanto a lo que es la relación clara y precisa del hecho imputado, se tiene que los hechos materia de imputación, en el presente caso, se van a circunscribir en circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Con respecto a las circunstancias precedentes, primero tenemos la denuncia de parte, interpuesta directamente por el señor Marco Antonio Díaz Villavicencio, ¿no? En la cual hace referencia que se le atribuye a la alcaldesa de la municipalidad de Huarochirí, a la señora Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, a su gerente de logística también, el señor Carlos Eduardo Ceballos, el haber simulado una necesidad de servicio con la finalidad de poder contratar a Paul Gabriel García Oviedo como asesor de despacho de alcaldía, que se había generado la orden de servicio 921 para el mes de agosto a octubre de 2021 por el importe de 12.750 soles. A pesar de que la mencionada persona no cumplía con el perfil y además no podía ser contratado hasta el año siguiente, en razón que había ocupado el cargo de congresista hasta el 23 de julio del 2021, ¿no? Conforme lo establece la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 11. Como circunstancias concomitantes tenemos que con fecha 10 de agosto del 2021, el señor Cristian Tomás Soto Alzamora, en su calidad de secretario general de la municipalidad, suscribió un requerimiento de servicios, el número 015-2021-SG-MPH-M, solicitando la prestación de un servicio de un asesor externo para el despacho de alcaldía. Con fecha 12 de agosto del 2021, el señor Carlos Eduardo Ceballos Tello, en su condición de subgerente de logística, la señora Janet Victoria Porras, en su calidad de gerente de administración y finanzas, y el señor Cristian Tomás Soto Zamora, en su calidad de secretario general, suscribieron la orden de servicio número 921, mediante el cual se contrató a la persona de Paul Gabriel García Oviedo, para que preste el servicio de asesor externo para el despacho de alcaldía. Por el plazo de agosto, septiembre y octubre del 2021, servicio que tendría un costo por el monto de 12.750 soles. Como circunstancias posteriores, tenemos el servicio brindado directamente por el señor Gabriel García Oviedo, ¿no? En los meses ya antes indicados, ¿no? Que fue en los meses de agosto y septiembre, ¿no? En los cuales la municipalidad de Huarochirí emitió los comprobantes de pago, que fue el número 1876 de fecha 13 de septiembre de 2021 por el importe de 4.250 soles y el comprobante de pago número 2014 de fecha 1 de octubre del 2021 por el importe también de 4.250 soles. En cuanto a los elementos recabados, los elementos de comisión recabados que sustentan nuestro requerimiento acusatorio, tenemos a folios 3 y 14 tenemos que obra la resolución de alcaldía, el 87-2021-ALC/MPH-M de fecha 30 de abril de 2021, mediante el cual se le designa a Carlos Eduardo Ceballos el cargo de subgerente de logística y control patrimonial de la municipalidad de Huarochirí. Tenemos también a fojas
27 tenemos la orden de servicio número 921 de fecha 12 de agosto del 2021, correspondiente a Gabriel García Oviedo por el plazo de agosto, septiembre, octubre del 2021. Tenemos también a folios 28 el acta de conformidad, ¿no?, de fecha número 57-2021-SG/MPHM de fecha 7 de septiembre de 2021, suscrito por la persona de Cristian Tomás Soto Alzamora, en la cual en la parte de su referencia dice por concepto de prestar servicios en el despacho de alcaldía correspondiente en el mes de agosto del 2021. A folios 30, obra el informe de actividades número 1 de fecha 3 de septiembre del 2021, realizado por la persona de Paul Gabriel García Oviedo, ¿no? Dentro de sus informes, en la parte del asunto dice informe de actividades correspondiente al mes de agosto. Tenemos a folios 32, obra el recibo por honorarios electrónico número E001-3, también de la persona de Paul Gabriel García Oviedo, por concepto de asesoría externa en asuntos políticos y gestión pública. A folios 49, obra requerimiento de servicios número 15-2021-SG-MPH-M de fecha 10 de agosto del 2021. A folio 50, obra los términos de referencia de la prestación de servicio como asesor externo del despacho de alcaldía de la Municipalidad de Guarochirí. A folios 559, obra la credencial otorgada de la persona de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, de fecha 19 de agosto del 2009, emitido por el Jurado Nacional Electoral, por el Jurado Electoral de Guarochirí. Tenemos a folio 128 al 131, obra el acta de declaración testimonial de Gabriel García Oviedo, la cual hace referencia que conocía directamente a la persona de Evelyn Feliciano Ordóñez, que era la alcaldesa de Guarochirí, en un evento del Congreso, suscitado en el año 2020. Refiere haber sido locador de servicios en la Municipalidad de Guarochirí, siendo sus funciones de asesoría en materia municipal y política. Además, dice que accedió a dicho cargo por invitación de la alcaldesa de dicho municipio para asesoría en temas municipales. A folio 140, al 141, obra la resolución de alcaldía 87-2021-ALC/MPH-M de fecha 30 de abril del 2021, donde se le designa directamente a la persona, al bachiller Carlos Eduardo Ceballos Tello, en el cargo de subgerente de logística y control patrimonial de la Municipalidad de Guarochirí. También tenemos a folio 142 a 143, obra la resolución de alcaldía número 16-2020-ALC-MPH-M de fecha 4 de enero del 2022, donde se le ratifica directamente a Carlos Eduardo Ceballos Tello en el cargo de subgerente de logística y control patrimonial de la Municipalidad de Guarochirí, Atucapa. También tenemos la resolución número 144/145 de la resolución de alcaldía número 95-2022-ALC-MPH-M de fecha 20 de mayo del 2022, donde se acepta la renuncia del señor Carlos Ceballos Tello en su cargo de gerencia de logística y control patrimonial de la Municipalidad de Guarochirí. A folio 165 y 166 se encuentra el acta de declaración indagatoria de Carlos Eduardo Ceballos Tello, la cual ejerció el derecho de guardar silencio. A folio 169, obra el comprobante de pago, el número 1876, de fecha 13 de septiembre del 2021, a favor de la persona de Paul Gabriel García Oviedo. A folios 198, obra el comprobante de pago número 2014, de fecha 1 de octubre del 2021, a favor, emitido por la Municipalidad de Guarochirí, a favor de Paul Gabriel García Oviedo. A folios 202, obra el acta de conformidad número 060-2021, SG/MPH-M de fecha 30 de septiembre de 2021, suscrito por Cristian Tomás Soto Alzamora, secretario
secretario general de la Municipalidad de Guarochirí, con la referencia por concepto de prestar servicios en el despacho de alcaldía correspondiente al mes de septiembre de 2021. A folios 207, oblo recibido por honorarios, número E001-4, correspondiente también a García Oviedo, Paul Gabriel, por concepto de asesoría externa en asuntos políticos y gestión pública. A folios 253 al 258 obra la declaración indagatoria de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, las cuales hace referencia que sí se contrató a la persona de Paul Gabriel García Oviedo y bajo la modalidad de una orden de servicio. Desconocía que dicha persona se encontraba con impedimento legal para ser contratado para la Municipalidad de Guarochirí. Que el área de Secretaría General es la encargada de realizar los requerimientos de asesoría externa, de acuerdo a la necesidad de la entidad. ¿No? El jefe inmediato dice que el jefe inmediato de Paul Gabriel García Oviedo era el secretario general, es decir, la persona de Cristian Soto Alzamora. Y dice que dentro de su encargatura, como alcaldesa, no puede ni contratar, invitar, calificar para contrataciones de su representada, en este caso, la municipalidad. No tenía conocimiento, además refiere, de las funciones que ejercía Paul Gabriel García Oviedo en la municipalidad de Guarochirí y que no tenía conocimiento de las contrataciones que se realizaban en la municipalidad de Guarochirí en los periodos 2020 y 2021. Tenemos también a folio 265 al 310. Tenemos el informe pericial elaborado directamente por el perito contable a través del informe número 027-2022 LEFN de fecha 16 de diciembre de 2022. La misma que concluye que se ha determinado irregularidades en la contratación del señor Paul Gabriel García Oviedo como asesor externo en el despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Guarochirí en los meses de agosto a octubre de 2021. Dice también que no se debió contratar al señor Paul Gabriel García Oviedo. Él fue congresista de la República en el periodo de 16 de marzo de 2020 al 27 de julio del 2021. Y según la ley de contrataciones, la 3022-5, en su artículo 11, hace referencia a los impedimentos, de las cuales indica en el numeral 11.1, dice, cualquier régimen de contratación sea aplicable, están impedidos de participar, de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal A del artículo 5 de las siguientes personas: el presidente, los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y miembros del órgano colegiado de organismos constitucionales autónomos, en todo proceso de contratación, mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de haber ejercido el mismo. ¿No? Asimismo, mediante la orden de servicio número 921, esta que correspondería a los meses de agosto a octubre del 2021, dicho servicio se quedó extinguida mediante el informe número 113-2021-CTAS/SG/MPH-M, donde señala que dicha necesidad de servicio contratado ya no hace necesario para el cumplimiento de metas y objetivos municipales. También tenemos a folios 454 al 455, ahora la resolución de alcaldía número 141-ALC/MPH-M de fecha 9 de agosto de 2021, donde se le designa a Janet Victoria Porra Santos en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas y encargatura de la Sugerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guarochirí. Continúe. Sí, bien.
En el ítem número, en el numeral número 29, tenemos que a folios 468 al 469, obra la resolución de alcaldía número 232-2020-ALC, oblicua MPH-M, de fecha 16 de diciembre del 2020. Mediante el cual se le designa directamente a la persona de Cristian Tomás Sota Zamora el cargo de confianza de secretario general de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucá. También tenemos a folios 470, obra la resolución de alcaldía, la 165-2021-ALC, oblicua MPH-M, de fecha 8 de septiembre del 21, mediante el cual se le encarga directamente a la persona de Cristian Tomás Soto Zamora en el cargo de confianza de gerente de asesoría jurídica de la Municipal de Huarochirí, ¿no? Con retención al cargo de secretario general de la Municipalidad de Huarochirí. A folios 528 al 534, obra la declaración directamente de indagatoria del señor Cristian Tomás Soto Zamora, en el cual hace referencia que efectivamente elaboró en el periodo comprendido desde el diciembre de 2019 a diciembre de 2022 en el cargo de secretario general de la Municipalidad de Huarochirí, que hizo el requerimiento para la contratación de un asesor político para el despacho de alcaldía, precisando que dicha necesidad de servicio salió del despacho de alcaldía de manera verbal. Dice que realizó y suscribió el requerimiento de servicios número 15-2021-SG-MPH-M de fecha 10 de agosto del 2021. El término de referencia lo realizó la Secretaría General y lo suscribió. Lo realizó Secretaría General y él lo suscribió. Además de ello, también indica que suscribió también el acta de conformidad del 057-2021-SG-MPH-M, el acta de conformidad número 60-2021-SG-MPH lo revisó y lo suscribió también. La orden de servicio número 921 de fecha 12 de agosto de 2021 aparentemente lo suscribió. Así hace referencia. Además de ello, refiere que mediante una llamada telefónica, el señor Paul Gabriel García Oviedo le comunicó que, habiendo hablado ya con la alcaldesa de Huarochirí, ella requería de un prestador de servicios para un asesor político. Previamente a la llamada del señor Paul Gabriel García Oviedo, la alcaldesa ya le había comunicado y dispuesto que el referido señor iba a ser el prestador de servicios como asesor político. Señala además que el señor Paul Gabriel García Oviedo cumplía el perfil por haber ejercido el cargo de congresista y director de AMLO. Y realizó las funciones solo para la alcaldía, que no tenía conocimiento de las normas, la cual lo prohibía que el señor Gabriel García Oviedo pudiera contratar con el Estado. Y que el jefe inmediato del señor Gabriel García Oviedo era el despacho de alcaldía. A folios 564 y 500 al 568, obra el acta de ampliación de la declaración testimonial de Paul Gabriel García Oviedo, en el cual decía que no tenía conocimiento, que se encontraba impedido para poder contratar con el Estado, y que el informe que realizaba para lo cual fue contratado lo presentaba directamente al secretario general, que la persona que le requirió su contratación fue el secretario general mediante una llamada telefónica. La labor que desempeñaba en el despacho de alcaldía, entendiendo que su jefe inmediato era la alcaldesa. Además de ello, tenemos la ampliación de la declaración indagatoria de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, la misma que obra a folios 563 al 573. Refiere que recomendó la contratación del señor Paul Gabriel García Oviedo, previa evaluación del área de logística, quien realizó las funciones para la alcaldía y gerencia municipal. Realizó las coordinaciones de las actividades con su secretaria y en 2 oportunidades o 3 con ella, siendo su jefe inmediato. Las actividades que realizaba le informaba a su persona y a la secretaria, que sí tenía conocimiento que el señor Paul Gabriel García Oviedo había ocupado el cargo de congresista. Se le contrató porque había la necesidad de contratar un asesor externo y que dentro de sus funciones no estaba el de evaluar si un proveedor cumplía
o no con los requisitos establecidos por la ley y que desconoce el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado. También tenemos a folios 574 y 579, obra la declaración indagatoria de la señora Janet Victoria Porras Santos, quien refiere que efectivamente elaboró en la municipalidad de Huarochirí desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Que desde agosto del 2021 al 22 hasta el 28 de febrero de 2022 estuvo como gerente de Administración y Finanzas y que después desde el 1 de marzo del 2022 al 31 de diciembre de 2022 como gerente municipal. Con respecto a si el señor Gabriel García Oviedo reunía el perfil para ser contratado, refirió que esa labor le correspondería directamente a logística y que en el momento de su contratación desconocía que la persona de Paul Gabriel García Oviedo se encontraba impedido de contratar con el Estado. No sabía que había sido congresista. Como gerente de administración realizó el trámite correspondiente, trasladando la sugerencia de logística y control patrimonial, para lo cual se inicia su procedimiento de contratación a dicha persona, en coordinación con el área usuario. ¿No? Que tiene conocimiento que el señor Paul Gabriel García Oviedo había devuelto el dinero que se le pagó, la misma que ascendía a la suma de 8.500 soles. A folios 581 obra la credencial de Paul Gabriel García Oviedo, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 28 de febrero de 2020, donde se acredita que dicha persona tenía la condición de congresista de la República del Perú por el periodo de 2016 al 2021. A folios 683 a folios 687, obra el oficio número de 400-442-2022-OC-CIRE de fecha 11 de marzo del 2022, donde adjuntan una copia de dictamen número 071-2022-DGR-CIRF de fecha 8 de marzo del 2022, emitido, de las cuales concluyen que el señor Paul Gabriel García Oviedo se encontraba impedido de contratar con el Estado en todo el proceso de contratación durante el ejercicio de su cargo como congresista de la República, siendo que dicho impedimento se extiende hasta 12 meses después de haber ejercido el cargo. A folio 691 al 696 obra el acta de declaración indagatoria de Carlos Eduardo Ceballos Tello, quien manifestó que haber laborado desde el mes de abril de 2021 hasta mayo del 2022 en la municipalidad de Huarochirí en el cargo como funcionario como su gerente de logística de dicha entidad. Siendo su jefe inmediato, refiere que fue la señora Janet Victoria Porras y que el área que realizó el requerimiento para la contratación del asesor externo para el despacho de alcaldía fue el secretario general. Señala que el señor Paul Gabriel García Oviedo llegó a laborar porque el área usuaria hizo la recomendación de la contratación y que la referida persona sí cumplía con el perfil requerido en los términos de referencia. Dice que no se encontraba informado que dicha persona, el señor Paul Gabriel García Oviedo, se encontraba impedido para contratar con el Estado. En cuanto al grado de participación que se le atribuye a los acusados, esto quiere decir a la persona de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, Carlos Eduardo Ceballos Tello, Janet Victoria Porras Santos, Cristian Tomás Soto Zamora. Su participación de todos ellos sería en calidad de autor por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado peruano. Con respecto a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, en el presente caso, señora juez, no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, causas eximentes o inimputables restringidas, conforme lo indica el artículo 20 y el artículo 22 del Código Penal. En cuanto a la fundamentación jurídica y la pena solicitada, tenemos que este delito, señora magistrada, se encuentra previsto en el artículo 399 del Código Penal, la misma que indica lo siguiente.
El funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por actos simulados, se interesa en provecho propio o terceros para cualquier contrato u operación que lo interviene en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y por 180 a 365 días multas. Con respecto al punto de la succión, con respecto a la imputada, a la persona de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, se le imputa a ella ser autor de dicho delito de negociación incompatible, ¿no? Su conducta se subsume en su calidad de alcaldesa de la municipalidad de Guarochirí, Matucana, la misma que se habría interesado indebidamente en la contratación del señor Paul Gabriel Castillo Oviedo como asesor externo en asuntos políticos y gestión pública, ya que conforme la declaración testimonial no realizada directamente por la persona de Gabriel García Oviedo, accedió al cargo de asesor de dicha municipalidad, al haber recibido la invitación por parte de la alcaldesa, lo cual ha sido corroborado también con lo declarado, perdón, por la persona de Cristian Tomás Soto Alzamora, quien manifestó que hizo requerimiento para la contratación de un asesor político para el despacho de alcaldía, precisando que dicha necesidad de servicio salió del despacho de alcaldía de manera verbal. Además, refiere que mediante una llamada telefónica, el señor Gabriel García Oviedo le comunicó que había hablado ya con la alcaldesa de Guarochirí. Ella requería de un prestador de servicio para ocupar el cargo de asesor político. Previamente a la llamada del dicho señor García Oviedo, la alcaldesa ya le había comunicado directamente al señor Cristian Tomás Soto que iba a ser el prestador de servicio como asesor político. El interés indebido de la imputada también se hizo evidente al no tomar en cuenta y pasar por alto que la persona de Paul Gabriel Castillo Oviedo se encontraba impedida de contratar con el Estado, conforme lo indica el artículo 11 de la Ley de Contrataciones en su ley 22.5. Ya toda vez que esta había sido congresista en el periodo del 16 de marzo de 2020 hasta el 27 de julio del 2021. Con respecto a la persona de Carlos Eduardo Ceballos Tello, su conducta, señora magistrada, se subsume en su calidad de subgerente de logística y control patrimonial de la municipalidad. Se interesó indebidamente en la contratación de dicha persona como asesor externo en asuntos políticos y gestión, ya que éste suscribió la orden de servicio número 921 de fecha 12 de agosto del 2021, mediante el cual se contrató directamente a la persona de Paul Gabriel García Oviedo como asesor externo de despacho de alcaldía, transgrediendo uno de los requisitos de la referida orden de servicio, la misma que era la siguiente: el servidor no deberá ser sancionado ni impedido de contratar con el Estado. Y conforme lo que indica también la pericia contable número 27/2022 de fecha 16 de diciembre de 2022, dicha persona se encontraba impedido de contratar con el Estado, ¿no? Conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, toda vez que dicha persona había ocupado el cargo de congresista. Con respecto a la persona de Janet Victoria Porras Santos, en su calidad de gerente, su conducta se subsume, dice señora magistrada, en su calidad de gerente de Administración y Finanzas de la municipalidad, la misma que también se habría interesado en la contratación de dicha persona, en la persona de García Oviedo, como asesor externo en asuntos políticos y gestión pública. Toda vez que también dicha persona también suscribió la orden de servicio 921 de fecha 12 de agosto de 2021, en la cual se contrató directamente a la persona de Paul Gabriel Castillo Oviedo como asesor externo de despacho de alcaldía. La persona de Cristian Tomás Soto Alzamora, su conducta se subsume que en su calidad de secretario general de la municipalidad de Guarochirí, también suscribió la orden de servicio número 921 de 2020 para poder contratar directamente a la persona de Paul Gabriel García Oviedo, no como asesor externo del despacho de alcaldía. En cuanto a la pena, en cuanto a la cuantía de la pena solicitada,
Para fijar, señora magistrada, la pena, se debe tener en cuenta los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, previstos ya sea en el artículo 2, 4, 7 y 8 del título preliminar del Código Penal. Además de ello, también los artículos 45, 45A y 46 de la misma norma sustantiva, ¿no? A no daño hay que considerar directamente los extremos mínimos y máximos de la pena concominada. Esto es la pena que establece directamente el artículo 399. Esto quiere decir, en cuanto a lo que es la pena mínima, en el extremo mínimo tenemos que es no menor de 4 años y en el extremo máximo tenemos que la pena es ni mayor a 6 años, ¿no? Aplicando en ese sentido el sistema de tercios, tenemos como tercio inferior, tenemos que la pena sería de 4 años a 4 años y 8 meses. En el tercio medio tendría que la pena sería de 4 años y 8 meses, 5 años a 4 meses. Y el tercio superior sería de 5 años y 4 meses a 6 años. Con respecto a las concurrencias de circunstancias atenuantes, tenemos que los acusados, antes ya mencionados, dichas personas carecen de antecedentes penales, ¿no? En cuanto a lo que es las circunstancias agravantes, las circunstancias atenuantes privilegiadas y las circunstancias agravantes cualificadas, no existen no existen según es de verse en los actuados de la carpeta fiscal. En el presente caso se advierte que solo nos encontramos directamente ante unas circunstancias, ante la concurrencia de una circunstancia atenuante, ¿no? Pues no se advierte la no se advierte la presencia de circunstancias agravantes, atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, ¿no? Siendo así una pena concreta, ¿no? La misma que deberá ubicarse dentro del tercio inferior, ¿no? Esto quiere decir en los parámetros dentro de los 4 años a 4 años y 8 meses, ¿no? En ese sentido, señora magistrada, así es, siendo así, teniendo las circunstancias del hecho punible, así como la responsabilidad del agente, se solicita que la pena para la acusada Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, para el acusado Carlos Eduardo Ceballos Tello, para la acusada Janet Victoria Porras Santos y para el acusado Cristian Tomás Soto Zamora, tengan una sanción penal de 4 años de pena privativa de libertad. En cuanto a lo que es la inhabilitación, se aplicará lo referente al artículo 36, inciso 2, que indica lo siguiente: la incapacidad o impedimento para obtener mandato o cargo, empleo o comisión de carácter público, por la misma pena, teniendo una duración que se le aplicará con lo establecido en el artículo 38, ¿no?, del Código Penal. Esto quiere decir, el artículo 38 de la pena del Código Penal establece la pena principal que se extiende de 5 años a 20 años. Cuando se trate de delitos, ¿no? Entre ellos tenemos que el delito está dentro de establece el artículo 399, que es de negociación incompatible, ¿no? Teniendo en cuenta que existe en este caso la existencia de una circunstancia atenuante y ninguna agravante, la pena de la inhabilitación debe situarse también en el tercio inferior, es decir, de 5 años a 8 meses, estableciéndose de esta manera como inhabilitación de 5 años para la acusada Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, Carlos Eduardo Ceballos Tello, Cristian Soto Zamora y Janet Victoria Porras Santos. En cuanto a lo que es la pena multa, con respecto a la acusada Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, conforme se desprende el tipo penal ya invocado, la pena multa se debe encontrar dentro de los espacios de 180 a 365 días multas, ¿no? Y teniendo en cuenta que existe una circunstancia atenuante y ninguna agravante, la pena multa para este delito debe situarse dentro del tercio inferior, es decir, a 180 días multas. Teniendo en cuenta también lo declarado en la declaración indagatoria proporcionada a dicha persona, la misma que se encuentra a folios 253 al 258, refirió que ésta percibe la cantidad de 9.000 nuevos soles. Por lo tanto, tomando en cuenta dicha remuneración,
La pena multa directamente para esta persona sería de 13.500 soles. Con respecto a la persona de Carlos Eduardo Ceballos Sello, teniendo también en cuenta lo declarado a folio 165, a folio 166, la remuneración que dicha persona indicó era de 1.500 soles, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta los días multas, la misma que se encuentra dentro del tercio inferior, que es de 180 días multas, la pena multa directamente para dicha persona sería de 2.550 soles. Con respecto a la persona de Janet Victoria Porras Santos, al momento que se le rindió su declaración indagatoria, la misma que se encuentra a folios 574 hasta el 579, dicha persona indicó que su remuneración era de 13.500 soles, ¿no? Tomando en cuenta directamente el monto de la remuneración de dicha persona y teniendo que efectivamente debemos situarnos dentro del tercio inferior, es decir, dentro de los 180 días multas, la pena multa que se le deben poner a dicha persona es de 20.250 soles. Con respecto a la persona de Cristian Tomás Soter Zamora, en su declaración directamente brindada, la misma que se encuentra en la carpeta fiscal a folios 528 al 534, refirió que su remuneración era de 3.000 soles y teniendo en cuenta directamente la remuneración antes indicada y situándonos dentro del tercio inferior, esto es de 180 días multas, la pena multa directamente para esta persona sería de 4.500 nuevos soles. Continuamos ahora, como se había dado las pautas. Vamos a escuchar a la defensa de Evelyn Giovanna Feliciano Ordóñez, quien ha planteado observaciones formales dentro del término de ley al requerimiento acusatorio. Bien. Adelante, doctor. Tiene 10 minutos como máximo para sustentar de manera clara y precisa los aspectos que usted considera como observaciones formales. Adelante. Muchas gracias, doctora. Bien, doctora, al amparo de lo que es el artículo 350, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal, en este momento observamos el requerimiento acusatorio y solicitamos la devolución del mismo, ya que ha incurrido en 3 errores, como por ejemplo la inadecuada identificación de lo que es el imputado, la inadecuada determinación del hecho objeto de imputación y el incorrecto ofrecimiento de los medios de prueba. Respecto a la primera observación formal, señora magistrada, hay que tener en cuenta que el artículo 349.1a del Código Procesal Penal taxativamente exige que el requerimiento de acusación tiene que tener los datos que le sirvan al fiscal para poder identificar correctamente al imputado, pero esta identificación tiene que ser en concordancia al artículo 88, numeral 1 de la misma norma, para que exista una identificación plena y completa, debiéndose ajustar siempre a la norma. En ese sentido, señora magistrada, la Corte Suprema ya lo ha dicho en el Acuerdo Plenario 6/2009 en su fundamento 7, que la acusación, para que sea eficaz procesalmente, tiene que contar con una perspectiva subjetiva. Y esa perspectiva subjetiva es la identificación exhaustiva del imputado. Y si nosotros nos vamos a la Real Academia Española y vemos qué significa exhaustivo, pues es aquello que se agota por completo. Entonces la Corte Suprema exige la identificación completa del imputado, como lo dice la norma, conforme al artículo 88, numeral 1. Entonces, el requerimiento acusatorio, señora magistrada, no precisa, por ejemplo, el estado civil de los imputados, su profesión y su ocupación, cuáles son sus principales sitios de residencia anterior, cuáles son los nombres y apellidos de sus padres y madres de los imputados, no precisa si estos tienen hijos y la identificación de estas personas, no identifica con qué otras personas vive, no tampoco señala si tienen procesos abiertos o seguidos en su contra, ni los datos de los mismos. Tampoco nos dicen si los imputados tienen bienes o no, dónde se encuentran ubicados, quién los posee, a título de qué los posee, si están libres o grabados. No precisa esta información. Y por último, no nos dice cuál es la relación actual con el agraviado, que en este caso sería el Estado. Eso, señora magistrada, respecto al punto número 1. La segunda observación, señora magistrada, tiene que ver con la determinación del hecho objeto de imputación. Y hay que tener en cuenta que ahora el literal B de la norma procesal
del artículo 349.1 dice o exige que el requerimiento de acusación cumpla con la relación clara y precisa del hecho que se va a atribuir al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y dice, ojo, de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Es decir, si hay un hecho independiente aquí o un imputado independiente aquí, cada imputación para ellos tiene que estar con sus hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Y en el presente requerimiento, señora magistrada, no se ha previsto esta circunstanciación, ni en los hechos atribuidos, ni en la imputación específica, donde deberían estar para cada acusado, y se está vulnerando la ley. Peor aún, los hechos atribuidos a cada imputado es un copia y pega. Si usted ve, el hecho atribuido a mi patrocinada es lo mismo que se le atribuye al otro imputado que responde a calidad de autor. ¿Y cómo dos personas van a responder a calidad de autor por un mismo hecho? En todo caso serían coautores. Sin embargo, todos los imputados, señora magistrada, tienen el mismo texto de imputación según el Ministerio Público, idéntico, es un copia y pega, señora magistrada. Bien, eso respecto a la segunda observación formal, y respecto a la última, señora magistrada, es el inadecuado ofrecimiento de los medios de prueba. Aquí el literal H de la norma procesal penal 349, numeral 1 y el 352, numeral 5, señala que los medios de prueba tienen que ser ofrecidos, presentados con una formalidad. En ese sentido, los testigos tienen que ser consignados con nombres y domicilios, sí, pero también se exige de esto, señora magistrada, los puntos sobre los cuales habrán de recaer sus declaraciones, o también llamado el punto materia de interrogatorio. También dice la norma que el Ministerio Público tiene que ofrecer el probable aporte a obtener la utilidad, pertinencia y conducencia, pero en el requerimiento acusatorio se han ofrecido estos órganos de prueba sin cumplir las exigencias procesales. Por ejemplo, el órgano de prueba Paul y Javier no señalan cuál es el punto sobre el cual va a recaer su declaración. El probable aporte a obtener sí lo precisa, pero tampoco precisa la utilidad, pertinencia y conducencia de estos órganos de prueba. Por otro lado, también exige la norma una lista de los demás medios de prueba que se ofrezcan. Aquí están las documentales. Y respecto a las documentales, señora magistrada, también se exige la especificación del probable aporte a obtener y la utilidad, pertinencia y conducencia. Y en el presente caso, señora magistrada, la fiscal expone como aporte a obtener el desarrollo de la utilidad, pertinencia y conducencia, lo cual es incorrecto, señora magistrada. Bien, esas, señora magistrada, son las observaciones formales que hemos planteado, y por estos motivos solicitamos que se devuelva el requerimiento acusatorio para que el fiscal pueda subsanarlo. Muchas gracias. Gracias. Se corre el traslado al Ministerio Público. Bien, señora magistrada, habiendo escuchado ya los argumentos, bueno, de la defensa técnica de la señora Ordóñez, indico lo siguiente. Nuestro requerimiento acusatorio, señora magistrada, y conforme lo indica el artículo 349, ¿no? Yo lo he indicado en el numeral 1, literal B, dice, los datos que sirvan para identificar al imputado. En nuestro requerimiento acusatorio, señora magistrada, y como es de verse, o en su despacho, tenemos el documento de identidad. A través del documento de identidad, y efectivamente estamos señalando la fecha de nacimiento, el lugar, ¿no?, de nacimiento, el domicilio, el celular, y además también los datos identificadores del abogado, sí cumplimos directamente con indicado con este artículo, ¿no? Son los datos que sirvan para identificar, ¿no? Efectivamente, a través de el DNI estamos identificando ya plenamente a la persona, ¿no? Y así se ha hecho directamente con todas las personas que se encuentran hoy en día acusadas. Con respecto al punto la observación número 2, dice objeto de la imputación. Nosotros efectivamente hemos hecho, en cuanto a lo que es las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, bien, hemos hecho directamente una precisión en cuanto a los dichos precedentes de cómo efectivamente se habían desarrollado directamente este hecho, ¿no? Hemos indicado directamente a través de una denuncia de parte, que efectivamente realizada por la persona de Marco Antonio Díaz Villavicencio, el cual pone en conocimiento a este despacho fiscal, a través de una denuncia de parte, como yo lo he indicado, las irregularidades para la contratación de dicha persona, ¿no? Indicando ahí, denunciando directamente a la alcaldesa de la municipalidad de Huarachirí y efectivamente también al subgerente de logística, ¿no?, la contratación que se hizo. Como circunstancias concomitantes, tenemos en sí
el requerimiento realizado directamente, como yo le indico, de manera cronológica, cuál es la participación de cada uno de ellos y cómo se habría contratado directamente a esta persona. ¿Se ha cumplido con dicho requisito? Sí, se ha cumplido con dicho requisito. Con respecto al punto de los medios, a los puntos de los medios de prueba, cuanto a los testigos, los medios, tenemos que efectivamente nosotros hemos consignado como testigos a 2 personas, ¿no? Tenemos directamente al testigo, al señor Paul Gabriel García Oviedo y al señor Javier, que es el perito contable. Hemos señalado directamente, como lo indica directamente el código, el domicilio y el aporte. El aporte que efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el aporte directamente de cada uno de ellos, ¿no? Indicando nosotros acá, en dicho aporte, ¿no? En su condición de asesor, porque dicha persona trabajó como asesor externo en la municipalidad, en qué tal periodo, la misma que le pondrá, ¿no? La forma y circunstancia de cómo se habría desarrollado su manera de contratación, ¿no? A pesar de que se encontraba impedido, ¿no? Así estamos nosotros colocando y así hemos colocado siempre cada vez que hemos presentado nuestro requerimiento acusatorio, al igual que también nuestras documentales también se encuentran directamente sustentadas en cuanto a lo que es la conducencia, la pertinencia y la utilidad de dicha documentación, ¿no? Efectivamente cumpliendo efectivamente con todos los parámetros exigidos directamente como lo indica el Código Penal. Eso sería todo, señora magistrada. Abogado. Muchísimas gracias, señora magistrada. Bien, estoy escuchando la absolución del Ministerio Público y dice, respecto a la identificación del imputado, nosotros estamos consignando el DNI. Está muy bien, señora magistrada, pero la norma no exige el DNI, lamentablemente. La norma dice, la identificación tiene que ser de acuerdo al artículo 88, numeral 1. No es que me lo estoy inventando yo, señora magistrada. Lo dice taxativamente el artículo 349. Y si nos vamos al 88, numeral 1, no dice, consígname el número de DNI e indirectamente identifica al imputado, porque eso es lo que está diciendo la representante del Ministerio Público. Y está identificado indirectamente porque tenemos el número de DNI. Y eso no es así. La norma es clara respecto a la identificación. Y ya lo hemos dicho, la Corte Suprema dice que tiene que ser exhaustiva. Respecto a las circunstancias del hecho, señora magistrada, la norma dice, el 349, que la relación clara y precisa del hecho que se atribuye es al imputado. No dice de todos los imputados en conjunto, no, al imputado. Es decir, que si yo llevo 4 o 5 imputados, me pones antecedentes concomitantes y subsecuentes de A, B, C, D y F. De los 5. No, en general voy a poner hechos antecedentes concomitantes y subsecuentes. Más aún cuando digo que cada uno es autor. Porque si estoy diciendo que cada uno es autor es porque cada uno cometió un hecho distinto, ¿no? Porque en todo caso serían coautores. Y por otro lado, señora magistrada, dice la representante del Ministerio Público que así lo hacen siempre respecto al ofrecimiento de los medios de prueba. Bueno, que así lo hagan, señora magistrada, no significa que se tiene que vulnerar lo que dice la norma. Y la norma dice, a ver, dime la utilidad, pertinencia y conducencia, pero no lo dice el requerimiento de acusación. El punto sobre el cual va a recaer, yo no sé sobre qué va a hablar Gabriel García Oviedo o Javier Tapia Torres, señora magistrada, lo va a precisar. ¿Por qué? Sobre los hechos, materia de investigación o sobre lo que se ha practicado, como genéricamente dice el Ministerio Público. No, señora magistrada, el Ministerio Público tiene que precisar esa información, tiene que darnos a nosotros esa información para poder defendernos correctamente. Y el probable aporte sí lo precisa, señora magistrada, no estamos diciendo que no, pero el punto sobre el cual recaerá la declaración es independiente al probable aporte y esto es independiente a la utilidad, pertinencia y conducencia, señora magistrada. Muchas gracias. Ministerio Público. Bien, señora magistrada. Bueno, nosotros hemos señalado y hemos cumplido directamente con lo establecido con el artículo 349 en su literal A. Dice que sirvan identificar. Documentaciones que sirvan identificar. Efectivamente, se está identificando directamente a la persona, ¿no? El artículo 88.1 dice desarrollo de la declaración. Efectivamente, nosotros tomamos la declaración a todos los investigados, oportunidad, se ha cumplido con todos estos requisitos, ¿no? Y nosotros hemos ya identificado plenamente a dicha persona, ¿no? Y se está identificado y se está presentando directamente a su despacho, ¿no? ¿Está identificado plenamente? Sí, está identificado plenamente. Ya lo he indicado con respecto a lo que es las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ya lo he indicado de manera cronológica, y con lo que indica efectivamente sobre
conducencia y pertenencia y utilidad, efectivamente, ¿de qué va a declarar de esa persona? ¿Cómo fue contratado? ¿No? ¿Cómo fue contratado? Eso en el aporte mismo está indicando, ¿no? Para que declare cómo fue contratado dicha persona, ¿no? En cuanto a lo que esa es su utilidad y sería la pertinencia, ¿no? Y la conducencia es que la ley lo permite por ofrecer este tipo de, ¿no? Este tipo de testigos, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya lo indicó señora magistrada, nuestros medios probatorios presentados directamente a su despacho sí cumple con los requisitos establecidos por el Código Penal. Resolución número 7, La Molina, 10 de mayo del año 2024. Autos vistos y oídos, el requerimiento acusatorio formulado por la representante del Ministerio Público contra Evelyn y otros por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, con la oposición, con las observaciones formales planteadas por la defensa de Evelyn, lo señalado en audiencia por el Ministerio Público respecto de estas observaciones y considerando lo siguiente. Primero, el Acuerdo Plenario 6/2009 ha establecido que el control del requerimiento acusatorio, su primera fase comprende el control formal, esto es la verificación si el requerimiento acusatorio cumple con las exigencias previstas en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal, y superada esta fase, es que recién continuamos con el control sustancial y posteriormente, de ser el caso, con el control de admisibilidad de los medios probatorios. Segundo, considerando, en el presente caso, luego que el Ministerio Público formulara su requerimiento acusatorio, este fue puesto en conocimiento de los sujetos procesales y de acuerdo al artículo 350 de la acotada norma adjetiva, los sujetos procesales tienen la posibilidad, de acuerdo a su derecho de defensa, presentar sus escritos. Dentro de ellos, efectuar las observaciones al requerimiento acusatorio. Es del caso que únicamente dentro del término de ley ha formulado observaciones al requerimiento acusatorio la defensa de la acusada Giovanna Feliciano Ordóñez. De acuerdo a su escrito y lo manifestado en audiencia, el abogado ha centrado sus observaciones en 3 puntos. Primero, observaciones de carácter formal, una inadecuada identificación de los imputados, pues no se ha cumplido con la identificación conforme lo establece el artículo 88, numeral 1 del Código Procesal Penal. Esto es señalar el estado civil, la profesión, ocupación, entre otros. Como segunda observación de carácter formal, ha señalado que hay una inadecuada determinación del hecho objeto de imputación, pues el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio ha efectuado un copia y pega para los acusados. Y en el mismo texto de imputación señaló. Como tercera observación de carácter formal, está referida a la forma y modo de presentación de los medios probatorios que ha ofrecido el Ministerio Público, pues no ha señalado el aporte, por ejemplo, la pertinencia, utilidad, conducencia y el probable aporte de cada uno de estos, así como en el caso de los testigos, el punto sobre el que recaerá su declaración, solicitando la devolución del requerimiento acusatorio a efectos que se subsane estos puntos en materia de observación. Siguiente considerando, por su parte, la representante del Ministerio Público señaló que ha cumplido con identificar a los sujetos, a los imputados, conforme lo establece la norma adjetiva, y si bien se remite al artículo 88, considera que los datos que ha consignado serían suficientes para la identificación de los acusados. En lo concerniente a la segunda observación,
ha referido que ha cumplido con indicar los hechos que se le atribuye a cada uno de los acusados, y como tercera absolución a la observación planteada por la defensa, manifestó que ha indicado los aspectos necesarios para el ofrecimiento de sus medios probatorios. Siguiente considerando. Este órgano jurisdiccional considera que el requerimiento acusatorio presenta deficiencias en cuanto a los aspectos formales. En primer orden, en cuanto a la identificación de los imputados, esta magistrada considera que, si bien es cierto, no existe la necesidad, en virtud de la identificación de los imputados, con consignar todos los puntos que se señalan en el artículo 88, que está referido a los datos que se consignan en una declaración. Sin embargo, el Ministerio Público solamente ha consignado el documento de identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, celular, y ni siquiera ha indicado la nacionalidad, la edad, el sexo, los datos de los padres, precisamente para evitar cualquier tipo de confusión o incluso que podría presentarse una homonimia, aspectos que sí deben estar consignados en el requerimiento acusatorio. Esta magistrada considera que deben estar consignados el nombre y apellido, documento de identidad, sexo, grado de instrucción, fecha de nacimiento, distrito, provincia y departamento de nacimiento, edad, estatura, nombre del padre, nombre de la madre, estado civil, profesión, domicilio, su distrito, su provincia, su departamento, el domicilio, que esto forma parte del domicilio real, el celular, correo electrónico, domicilio procesal, datos de su abogado, correo electrónico, casilla electrónica, en cuanto ya haya tenido conocimiento. Datos que sí deben estar. Y que obviamente del propio requerimiento se advierte que el Ministerio Público no ha cumplido a cabalidad con identificar a los imputados. En cuanto a la segunda observación referida a la imputación concreta, efectivamente se advierte que en la página 4, 5 y 6 prácticamente es lo mismo que señala para los acusados. No obstante, en la parte de la subsunción típica hace una descripción más detallada de los presuntos actos delictivos que, bajo la hipótesis del Ministerio Público, darían cuenta del delito de negociación incompatible. Por lo tanto, estos hechos deben estar, aquí están diferenciados, pero en la imputación concreta, que es lo que corresponde, no lo ha efectuado el Ministerio Público. Por lo tanto, este punto, como lo observa la defensa, que prácticamente es un copia y pega para todos los acusados, cuando la intervención de los mismos, de acuerdo a la condición funcional, obviamente sería diferente, y el Ministerio Público lo ha consignado en la subsunción típica, pero esto no aparece en la imputación concreta, que sería lo que corresponde. Y como tercera observación de carácter formal, debemos tomar en cuenta el acuerdo plenario 3/2023, donde se ha hecho ya mayor exigencia para que el Ministerio Público y los demás sujetos procesales presenten de la manera más precisa y clara, cumpliendo las reglas procesales, el ofrecimiento de sus medios probatorios. Así, tenemos que, por ejemplo, en el caso de los testigos u órganos de prueba, Ministerio Público y también los demás sujetos procesales que hayan ofrecido sus medios, tiene que identificar al testigo o al órgano de prueba con su DNI, que sí aparece, su domicilio, la pertinencia, utilidad y conducencia y el punto sobre el que va a declarar. Lo que se indica, el extremo
del examen o el punto sobre el que versará ya sea el testigo o el perito. Y en el caso de los documentos, igualmente, tiene que especificarse el documento, la ubicación del mismo, es decir, el folio de la carpeta fiscal que esté debidamente verificado y sea correcto, la pertinencia, la utilidad, la conducencia del mismo y el aporte probatorio que se plantea por parte del sujeto procesal que lo ofrece, en este caso por el Ministerio Público. Aspectos que no han sido consignados en el requerimiento acusatorio y que el Ministerio Público debe corregirlos teniendo en cuenta esta primera oportunidad que lo señala también el acuerdo plenario que hemos citado. Bien, por estas consideraciones, la señora jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria de La Molina de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios resuelve primero declarar fundadas las observaciones de carácter formal planteadas por la defensa de la acusada Evelyn. Segundo, devolver el requerimiento acusatorio al Ministerio Público de conformidad con lo previsto en el artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal a efectos que cumpla con subsanar las observaciones de carácter formal que han sido indicadas y acogidas, planteadas por la defensa antes señalada. ¿Se comunica al Ministerio Público? Sí, conforme, señor magistrado. Abogado que planteó las observaciones. Conforme, señora magistrada.